Bueno, queridos anotadores de páginas, de escuchas, toda persona que tenga oportunidad de estarnos viendo en este momento, el día de hoy traemos un episodio especial y es muy especial por la invitación que suscitó esta charla, porque además de estar con el siempre capitán del barco Felipe, se nos une a la tripulación en esta ocasión una escritora, una ensayista, eh, una persona que hace con su escritura una especie de arte performativo, que en este caso es Viviana Benchushan. Y bueno, Vivian ha publicado también diversos libros, desde El clan de los insomnes, ¿no? Editado, bueno, publicado por Tusquets, hasta Permanente Obra Negra, de la que también tuvimos oportunidad de hablar en una ocasión pasada, editada, publicada por Sexto Piso. Y pues primero esta calurosa bienvenida, Vivian, ¿cómo estás? Gracias por estar en este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación a conversar. Eh, Estoy bien en un día nublado e histórico en México. Justo acabo de ver el cambio de poderes y bueno, llegó la primera presidenta a, a gobernar este complejísimo país. Entonces, bueno, pues así estoy. Ay. Bueno, tendría que surgir un ensayo totalmente rizomático y de muchos niveles citacionales, reescriturales, a partir de un evento como este, porque hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención de tu obra y tiene que ver con los disparadores. Es decir, puede surgir a partir de algo que viste en la prensa o de una reflexión que tuviste a partir de ciertos autores también bastante flexibles en su manera de pensar y elaborar lo que puede ser una experimentación literaria, y que Pau y yo también amamos como tú profundamente, como puede ser Roland Barthes, Derrida, ¿no? Ellos. Y yo, bueno, darte la bienvenida a Notas al Gen Espacio de Cultura primero, y también preguntarte de dónde, no sé si te acuerdas más o menos en tu propia experiencia como escritora, en dónde, cuál fue el momento, también histórico desde tu punto de vista, para tu biografía como creadora, que dijiste, sabes que esos ensayos estrictamente academicistas o que solamente tienen que defender un argumento que se plantea en la cabeza del ensayo, sabes que yo quiero hacer otra cosa. La verdad me parece que puede ir por otro lado. No sé si te acuerdas de ese instante en tu biografía. Sí, me acuerdo muy bien. Fue en medio de la academia que junto con un grupo de amigos fundamos una revista en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba Ensayo. Y de hecho, lo tengo aquí a la mano, se los voy a traer para que lo vean. Entonces era una Uy. revista universitaria, ¿no? Eh, que tenía ese nombre escueto y al mismo tiempo, pues, como una consigna de la revista. Era una revista que solo publicaba ensayo, no publicábamos ni poesía, ni narrativa, ni crónica, sino que justo queríamos repensar y reubicar el, el género ensayo como posibilidad de la escritura. Y lo hicimos en medio de la academia, es decir, en medio de los protocolos, los formatos, la rigidez de la academia, que además en los años 90, cuando yo empecé a estudiar y a escribir, que no eran buenos años para la escritura, porque fue pues, el momento de la instauración en México y en el mundo del neoliberalismo y, eso y de sus subjetividades, su subjetividad competitiva, individualista, que ponía al centro el beneficio y la rentabilidad y todas esas palabras que fueron cambiando nuestro lenguaje, es decir, también nuestras formas de pensar. Y en los modelos educativos y en la academia también se insertó esa dinámica de productividad, ¿no? Entonces surgió la famosa frase de to publish, la tristemente famosa frase, to publish or perish, publicar o perecer. Y entonces esa maquinaria de producción textual que no producía conocimiento, la producción incesante de papers, se convirtió también en una forma muy corrosiva, desde mi perspectiva, de las posibilidades del ensayo y del pensamiento y de la creación
de la construcción de conocimiento. Y en medio de ese contexto, quienes habíamos entrado a la Facultad de Filosofía y Letras con el deseo de escribir, de ser escritores, escritoras, empezamos a sentir cómo había una serie de candados, de corsés, ¿no? De aprisionamientos del lenguaje por los protocolos académicos. De hecho, mi asesor de tesis me dijo que yo tenía aproximaciones chamánicas a la escritura, porque me interesaban las palabras del lenguaje, las metáforas, las analogías, esa forma de hacer, de construir una otra lengua dentro de la lengua, ¿no? Como decía Gilles Deleuze, o de hacer delirar la lengua, es decir, hacer delirar la lengua del poder. Y eso no es posible dentro de, o sí es, pero se necesita ser Derrida, ¿verdad? Para poder hacer esas cosas desde el interior de la academia. El resto de los estudiantes son educados para no tener un pensamiento propio, es decir, para citar no como una conversación, sino para legitimar su pensamiento, para establecer las jerarquías de quién dijo qué, para satisfacer esos protocolos formateados del pensamiento. Entonces, como una forma de resistencia y de confrontación de ese modelo, hicimos esta revista junto con Julio Aguilar, que luego se hizo periodista cultural. Y pues duramos más o menos un año y lo que hacíamos en esta revista era publicar el tipo de ensayos diversos, múltiples, amorfos, que nos interesaba leer, ¿no? Y que pensábamos que el ensayo era ese lugar de muchas miradas, ¿no? Posibles y no desde una sola perspectiva, ¿no? Que era la perspectiva académica. Y entonces ahí empezamos a poner en circulación distintas especies de ensayo, ¿no? De su diversidad textual. Ajá. Ahorita que hablaste, que me parece muy interesante acerca como de las subjetividades, ¿no? Suscitada también por el neoliberalismo y los nuevos lenguajes que quedan como pues impregnados un poco también en el ensayo, la escritura y la noción también del ensayo. Hay algo que en, en tu obra me interesa mucho que es muy, también son ensayos políticos, ¿no? Y micropolíticos. Y yo quería hacerte como una pregunta en torno a algo que es parte como del lenguaje, como tu noción acerca de, em, bueno, hablando del lenguaje, esta palabra que también se inventó un poquito a raíz del capitalismo, que es el tiempo libre, ¿no? ¿Cuál consideras que es el tiempo para el ensayo y en el ensayo? O si hay un tiempo del ensayo. A mí me gusta pensar en el ensayo como el vago de los géneros literarios, el vagabundo, el Mm. ocioso, el vividor de los géneros literarios. Y no solo literarios, he ido ampliando esta perspectiva del ensayo, también la observo en un montón de otras prácticas artísticas, ¿no? El ensayo creo que está en el cine documental, creo que está también en el arte contemporáneo, la forma en que investigan y piensan muchos artistas son ensayos, ¿no? Pero adquieren otras formas. Estoy pensando en hacer un laboratorio de otras formas del ensayo, justo pensando en esas ramificaciones. Y en ese sentido, en el sentido de la deriva, el vagabundeo, el ocio, el ensayo es no siempre, pero me gusta pensar el ensayo como un espacio de la lentitud también. Cuando yo estaba escribiendo justamente escritos para desocupados, como a mediados del siglo XX, de la primera década del siglo XXI, Mm. cuando había un enorme entusiasmo por las posibilidades de diálogo, de otro tipo de escritura, gracias a Twitter, por ejemplo, o los blogs, ahora ya no lo son, ¿no? Los blogs ya fueron y Twitter pues ha sido colonizado por la polarización y los algoritmos, pero en un primer momento eh, yo vivía en una doble velocidad. Por un lado, esta instantaneidad de Twitter y de las redes que permitían una conversación otra con los y las lectoras,
que la temporalidad de los libros no permitía. Y también el intercambio de lenguajes, ¿no? Y en el blog, donde yo empecé a escribir mis primeros posts, cuando renuncié a mi trabajo de escritos para desocupados, además se creaban pequeños foros, es decir, había una especie de conversación ampliada, menos en la habitación solitaria y más en una habitación compartida, que para mí fue un descubrimiento, ¿no? Un primer descubrimiento de otras posibilidades de la escritura. Y entonces se armaban pequeñas discusiones acaloradas en defensa y en contra del trabajo alienado me gustaba esa relación. Pero después de cierto tiempo me di cuenta, muchos de los lectores y lectoras y usuarios del blog Escritos para Desocupados me iban pidiendo que recortara mis ensayos, mis posts, porque eran demasiado largos. Y me di cuenta que yo estaba necesitando la interfaz del libro y de la página para pensar en profundidad y no solo reaccionar instantáneamente a ciertas preguntas sobre las violencias del trabajo contemporáneo. Entonces volví a la lentitud del ensayo y en esas dos velocidades se fue escribiendo Escritos para Desocupados. Creo que se necesita tiempo para pensar, ¿no? Ese es el tiempo del ensayo. Y algo que ya no hacemos en las redes sociales es precisamente pensar, ¿no? Todo se convierte en una especie de opinión Inmediato. instantánea, Ajá. sin repensamiento, sin revisión, sin silencio, sin esos espacios, esas pausas para dudar, ¿no? Para poner las cosas en entredicho, para mirarlas desde abajo de la mesa, ¿no? Por un costado, por el otro costado, y entonces vamos creando este pensamiento estándar, ¿no? Un poco como estas viseras que le ponen a los caballos de carreras para que no se desvíen de su camino. Y lo que me interesa del ensayo es el desvío, justamente, la posibilidad del desvío. Entonces, el tiempo del ensayo creo que es un tiempo lento, pero también puede ser increíblemente breve y es un animal con muchas velocidades, pero para pensar necesitamos tiempo. Como ven, estoy dudando en voz alta. ¿Qué significa ensayar? También, ¿no? Sí, pues el gran laboratorio de experimentación. Al final el ensayo, digamos, cuando se sale, como bien dice, estas lógicas de la academia que ya lo ha esquematizado tanto y que lo hace entrar en una suerte de proceso de producción fordiano, dirémoslo así, y que son bienes que pocos al final consumen o no los consumen en realidad para generar una discusión, reflexión, sino más bien para hacer citas sobre citas y que te legitima el sistema, ¿no? Al final, o sea, yo lo sé bien, estoy metido en el mundo de la academia y son estándares que uno tiene que ir palomeando, ¿no? Pero a mí me llama, desde que leí Escritos para Desocupados, que me lo presentó un profesor que se llama Guillermo Espinosa, Guillermo, lo escuché en una charla y primero lo leí en digital y luego ya en papel. Y este me lo presentó Pau, ¿no? El de Permanente Obra Negra. Siempre tenía, bueno, noto una insistencia justo en lo que estás diciendo, es decir, irnos a la vera del camino un momento, porque obviamente estamos en un contexto en el que se privilegia la velocidad, el vértigo, ¿verdad? La supercarretera, ¿ah? De la información, como decían anteriormente del Internet. Y obviamente cuando uno va demasiado rápido, no logra ni asimilar, ni reflexionar, ni tener justamente el derecho, ¿no? No solamente de detenernos, sino incluso de girar en U, ¿no? Em, y obviamente estamos a expensas de, de ser más rápidamente convencidos con consignas, ¿no? Cuando vamos muy rápido. Eso me llamó mucho la atención o sea, leo en ambos textos, ¿no? Y en otras cosas que te he leído, y pensaba en este texto que se llama Elogio de la lentitud, ¿no? De Carl Honoré también, es decir, em, vamos en em, hemos adoptado, digamos, las formas justamente neoliberales para que puedan convencernos más rápido, ¿no? Convencernos más rápidamente. Y a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es cómo vas, y eso es mi pregunta, cómo vas incorporando ciertos procedimientos de vanguardias, ¿no? En Permanente Obra Negra lo veo un poco más esta idea
digámoslo así, dadaísta, de tratar de regresar al punto de partida constantemente, y en ese punto de partida también considerar al lector, en esas partes que dice, aquí entre usted, ¿verdad? Aquí entre usted, aquí es donde va a aplicar su cerebro desorganizado. Ese para mí es como un punto de inflexión dentro de tu libro. Pero es la incorporación de ese gesto vanguardista, porque sí, si lo vemos, digamos, desde el punto de vista de los programas de las vanguardias, ellas, debido al contexto, lo que pretendían era justamente sacarnos de una especie de estatismo, ¿no? Y llevarnos a la velocidad del futurismo, el dadaísmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vínculo en términos de creadora, ¿no? Con esos procedimientos de vanguardia y cómo se pueden incorporar al ensayo? Yo sé que obviamente Derrida es uno de los que primero, con Glass, por ejemplo, ¿no? Y algunos textos que están en margen de la filosofía ya lo hace, es decir, incorpora un tipo de escritura experimental sin que ello, más bien, renombrando lo que es el ensayo, ¿no? Pero me gustaría saber tu visión en torno a eso. Fíjate que Márgenes de la filosofía fue muy importante para escribir, em, ¿cómo se llama este ensayo de escritos para desocupados? El de la Y- velocidad, enfermos de velocidad. justo ese tenía notas sobre los Notas enfermos sobre de los enfermos velocidad, de que son las dos velocidad. columnas, ¿no? Donde Es va que desde que me jugando dio COVID tipográficamente. se me olvidan las cosas. Eh, notas sobre los enfermos de velocidad. Y claro, porque empecé a pensar en los márgenes como una parte de la página desde donde se puede pensar, un rincón de la página desde donde también se puede pensar. Y me interesaba también en contra de estos momentos extraordinariamente binarios, polarizados, dualistas. eh, me interesaba crear un tipo de pensamiento pendular o si se quiere dialéctico, donde un ensayo en defensa de la lentitud pudiera ser también un ensayo que reconociera la fascinación por la velocidad y no ser una puritana, ¿no? Exacto. Porque nada más horrendo que ser puritano. y, y me encontré algunos ensayos, entre ellos Márgenes de la Filosofía, que escribían desde los márgenes también, o sea, usaban la marginalia para contestar al ensayo. Y me pareció un procedimiento que también podía abrir posibilidades a la escritura, ¿no? Es decir, al pensamiento. Y mi relación con las vanguardias es, en efecto, tiene muchos años. O sea, yo en la adolescencia fui una lectora ferviente de los dadaístas y los surrealistas, y luego al terminar a los 18 años empecé a leer a los situacionistas, devoraba sus manifiestos. Yo quería formar parte de algún tipo de colectivo de vanguardia y nada, me tocó nacer en plena era neoliberal donde todo lo colectivo era visto con sospecha. Entonces tuve que inventarme un lugar donde habitar, ¿no? Y siempre lo colectivo estuvo en el centro de como una necesidad vital y como una necesidad política, pero también como una práctica artística posible, ¿no? Que al menos había esa historia de posibilidad. Entonces, sí que hubo ese antecedente, esa influencia, si queremos leer, esa compulsión de lectura, esa escritura provocadora, antisolemne, irreverente, experimental en el sentido no solo de experimentar con otras formas, de romper las estructuras y una vez más en hacer delirar la lengua, sino experimental en un sentido vital. Si hay algo que me interesaba de las vanguardias era esa búsqueda, no siempre cumplida, a veces contradictoria, de terminar con la escisión o la separación entre arte y vida, ¿no? Porque el arte está de un lado en los museos, en las bibliotecas, en las aulas, y la Ujú. vida no transcurre eh, siguiendo las mismas búsquedas, ¿no? Que decimos retóricamente en nuestros textos. A esa búsqueda de cómo reunir una vez más pensamiento y acción, vida y arte, le llamé contraensayo. En Escritos para Desocupados hay un ensayo que se llama así, contraensayo. Y el hecho mismo de haber renunciado a mi trabajo y hacer de eso un ensayo y una postura y empezar a escribir sobre ese periodo de desempleo voluntario, que tampoco es que haya durado mucho, pero es insostenible, hay que pagar la renta y comer, pero sí surgió de un impulso y una necesidad vital. Entonces creo que ahí hay
también otra influencia de esa búsqueda de las vanguardias, pero también en algún momento entendí que no podía volver nostálgicamente a las vanguardias o hacer una actualización forzada de las vanguardias, porque nuestro contexto era otro. Y en los últimos años más bien me he dedicado a buscar complicidades en artistas contemporáneos de diversas disciplinas, del campo expandido, le llaman ahora, de la literatura, o en la interdisciplina, o en la multidisciplina, o en la relación de la escritura con otros campos y saberes. Esas formas de diálogo y de interrelación entre la escritura y sus posibilidades, más allá de las convenciones, ¿no? Pero claro que ese impulso viene del espíritu de las vanguardias, pero me interesa mucho pensar porque ya no podemos pensar en los términos en términos de las Exacto. vanguardias históricas, ¿no? ¿Cuál serían nuestras urgencias y nuestras preguntas ahora? Creo que eso es importante seguirlo haciendo y seguirlo pensando. Ahorita que hablaban un poco de, siguiendo la analogía de la carretera, la lentitud y eso, pensé por un momento en el ensayo como una road movie, como una especie de road movie. Y también con esto que dices, me surgió, no sé por qué, probablemente porque estoy mal deformada con el cine, pero la imagen como de que tengo un poco también del ensayo y ensayo literario es como de un collage, ¿no? Pero un collage a veces es desordenado. Entonces, eh, hay un texto que a mí me gusta mucho tuyo, que es Una habitación desordenada, que tengo entendido que fue lo primero, no que salió publicado, pero sí lo primero que escribiste. Y quería preguntarte acerca de eso que también, bueno, no más el ensayo, sino también como el espacio de la escritura muchas veces se plantea como haciendo el guiño a Virginia Woolf, como que se necesita esta habitación propia, ¿no? Para poder escribir. Bueno, Virginia Woolf lo hacía un poco también con esta perspectiva como de género, pero quería preguntarte si para ti el ensayo o el ensayo literario necesita de esta habitación más bien desordenada. Está buena esa pregunta. Porque si mi habitación es bastante desordenada, les puedo mostrar mis toneladas de libros. El espacio de atrás está ordenado. También hay desorden y desorden, otra vez en este movimiento entre, ¿no? Y no solo de un lado, pues. Ujú, Pero sí, es curioso porque ahora que lo veo en retrospectiva, una habitación desordenada, hay un impulso de romperlo todo, pero los ensayos son muy ordenados. Son ensayos, bueno, de alguien que tenía 26 años y estaba escribiendo ensayo, desde esta tradición del ensayo breve, inglés, luego me desbordé, ¿no? Luego se desparramó mi idea del ensayo. Pero esos ensayos, el tema sí es el desorden y, y ciertas formas de ruptura, ¿no? Por ejemplo, con ruptura con el Star System literario, ¿no? Hay un ensayo en contra de los paparazzis de la literatura, etcétera, etcétera. También el humor como una forma de perderle el respeto a ciertas convenciones, ciertas figuras, ciertos sistemas. El humor también es una forma desordenante, yo creo, irreverente, ¿no? Baudelaire decía que la risa es el gesto del ángel caído, del desobediente, ¿no? De algún modo. Hacer la caricatura del mundo, ver el revés del mundo, no tomárnoslo en serio, ni a nosotros mismos, ni a nosotras mismas, pues. Entonces, eso también creo que está en una habitación desordenada, pero los ensayos son muy... había una obsesión todavía muy borgiana por la página perfecta en mí en ese momento, pues todavía era muy chavita, muy joven. Siento que el ensayo y la escritura toda va y viene de la habitación a la calle, del contexto al interior, del silencio al ruido. Cada vez estoy más entre lugares, ¿no? En lugar de elegir una cosa u otra. O sea, soy mucho menos categórica que cuando era joven, ¿no? Porque sí creo que estas posiciones binarias muy occidentales, muy cartesianas, nos están rompiendo, o sea, están haciendo
mucho daño en términos políticos, en términos éticos, en términos de nuestra capacidad de ver los matices y la complejidad del mundo que habitamos. Entonces, yo necesito, por ejemplo, para escribir y concentrarme, necesito aislarme del mundo durante un periodo de tiempo. Pero para escribir sobre el mundo necesito estar en el mundo también. Entonces, voy y vengo de la soledad a la multitud, pues, ¿no? De estar con otros que procuro cada vez más, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, procuro mucho la presencia, el encuentro, ensayar juntos, ¿no? En los laboratorios, en los talleres, en los grupos de estudio autogestionados, y luego de estar con otras y otras, volver a la escritura, al silencio y al enfoque, porque vivimos en medio de mucho ruido. Y a mí, por ejemplo, lo confieso ahora públicamente por primera vez, me está costando mucho más trabajo escribir que antes, después de la pandemia. Es decir, mis momentos de concentración se han visto disipados, ¿no? Por la saturación crónica de Internet y también por la crisis económica que nos ha forzado a trabajar cada vez más. Yendo en sentido contrario de mis aspiraciones más profundas, que son no hacer nada, pero eh, tengo cada vez más trabajo y todo eso ha creado como un contexto difícil para la escritura, ¿no? Para esa escritura que al menos para mí necesita eso, tiempo para ser inmersiva. Si quiero llegar a algún lugar y no decir banalidades, pues, porque esas las podemos ver todos los días a todas horas en las redes y no dar solo una opinión, eso, eh, irreflexiva, necesito eso, como concentrarme, cerrar un poco la puerta, pero ahora no se le puede cerrar la puerta tan fácilmente al ruido de las redes y del internet porque mi herramienta de trabajo, que es la computadora, está permanentemente conectada, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo a escribir conectados, ¿no? Yo consulto muchas cosas en internet. Internet también es para mí una gran biblioteca, ¿no? Y un lugar de consulta, de referencias, un poco lo decíamos al principio, ¿no? Hay muchos ensayos que también se detonan de esa interacción. Entonces, nada, sobre eso quiero escribir próximamente, sobre la saturación crónica, ¿no? O sea, siento que se está librando una batalla en nuestros cerebros y que la atención es el lugar de conquista contemporáneo, ¿no? Nuestra atención, nuestro tiempo. Uh-huh. Pero no sé si ya te respondí o como ensayé las ramas en la digresión permanente. El rizoma, pero no, sí, de hecho bueno, esto es más sobre, mm, al decir esto me voy a sentir como sentada en un grupo donde se da como la palabra uno y otro, pero hola, soy Paola y soy freelancer. Entonces, Mark Fisher tiene un texto que aunque creo que tiene que ver, no habla directamente de la lectura, pero sí sobre esta especie de como que el tiempo del trabajo se, o sea, se siente incluso en la casa, ¿no? En un lugar donde se supone que pues es un poco un espacio entre personal, privado, quieto, donde uno puede como ir ordenando o desordenando esos tiempos, esas quietudes, esas pausas, ese oleaje. Pero, bueno, esa un paréntesis. Y La fábrica permanente, justamente. sí, exacto. La fábrica permanente que trabaja 24/7, ¿no? Ujú, Es decir, nos llevamos la computadora a la cama. ujú. La fábrica está en todos los rincones ha colonizado todos los rincones de la existencia, en efecto. Sustraerse a eso es un desafío. No sé cómo hacerle, ¿no? Pero creo que es un desafío también para la escritura. Ujú. Y sí, y creo que también lo interesante que también decías acerca un poco de entre de los márgenes y también la escritura como un encuentro que además permite como voces, ¿no? Que también el ensayo, bueno, antes y también un poco el ensayo académico es un poco, parece una voz que aunque sea extraída de algunas citas y demás, parece una voz, ¿no? Que hay una voz como imperante a lo largo del ensayo
y en tu escritura se nota como esa polifonía, cómo se van integrando todas estas voces que pueden venir del arte, de diversas artes, este carácter como performativo. Em, y yo quería preguntarte justamente sobre Permanente Obra Negra, si tú al momento de haberlo terminado, digamos, también participaste después en la lectura y escritura y reescritura de este como fichero y de esta como serie de combinaciones polifónicas. Es decir, también fuiste lectora de Permanente Obra Negra y fue también tu laboratorio de experimentación. Pues, mira, antes, es que mientras te oía hablar me venían algunas ideas a la cabeza sobre la polifonía. Ujú, Creo que la polifonía fue el modo que encontré de hacer colectiva la práctica solitaria de la escritura. Es decir, cómo volver a lo colectivo sin que necesariamente fuera una escritura a varias manos, ¿no? Directamente. Pero sí pueden ser muchas voces convocadas en un texto. Y eso descentra un poco el lugar de la autoría, la centralidad de la firma o de la voz autoral, o como le queramos llamar, porque siempre escribimos como palabras prestadas, ¿no? Esa es como una idea que me acompaña desde hace mucho tiempo, una idea política de la escritura, que está en Permanente Obra Negra, fue como el lugar donde ya estalló esa ujú. profusión de voces o esa idea de que siempre estamos acompañados cuando escribimos, ¿no? Es decir, por más solitaria que sea nuestra habitación, aunque cerremos la puerta, yo a veces la cierro con llave, tengo un cartelito que dice, se los muestro, Qué maravilla. compré hace muchísimos años cuando nació mi hija, pues para tener un espacio para escribir, luego lo quité porque era demasiado, en fin, aunque estemos a puertas cerradas, siempre escribimos con la biblioteca que hemos leído, con las escritoras y escritores que nos preceden, con las conversaciones que hemos tenido, con las películas que hemos visto, con el habla de la calle, ¿no? Eh, es una soledad muy acompañada siempre, es una soledad numerosa la de la escritura y me interesaba mucho hacer de eso también una política de la escritura. Y Permanente Obra Negra fue el lugar donde podía enunciarlo a través de una forma que fuera también que dispusiera esas voces, ¿no? De una manera distinta, que las hiciera entrar y salir, no en la página, una línea detrás de otra, discursiva, lineal, sino como un coro, ¿no? Que entra y sale, eh, en donde mi voz es una voz más, ¿no? Entre muchas voces. Y además está hecha de muchas escrituras, es como un palimpsesto de muchas escrituras. Le podemos llamar de muchas maneras, remix, copy-paste, copia, plagio, reescritura, desapropiación. Hay como un montón de procedimientos en juego, pero todos con esta idea de que no hay tal originalidad que muchos de los mitos románticos de la escritura que prevalecen en la industria editorial eh, ya carecen de sentido. Cada vez tenemos más información y noticias desde la biología, por ejemplo, desde la genética, que todo organismo no es más que copia y recombinación, que somos mezcolanza, es decir, que somos la mezcla de los genes de nuestra madre y de nuestro padre, que a su vez son la mezcla de los genes de su madre y su padre, que hay genes de virus en nuestro cuerpo, que compartimos ADN con muchas otras especies, que estamos habitados por una multitud de hongos, de bacterias, de virus. Es decir, esa idea de individualidad, de soledad creadora, está totalmente desbancada ya. Entonces, seguir pensando en la originalidad en la literatura es una tontería, es estar fuera del pensamiento contemporáneo y de lo que vamos entendiendo del mundo, ¿no? Eh, siempre hay una escritura que es ancestra, ¿no? Que está hecha de muchas otras escrituras. Cuando escribimos somos de algún modo una multitud.
Y cuando estaba pensando en Permanente Obra Negra, quizá el momento de más goce era justo la transcripción de otras escrituras, ¿no? O sea, sentía como que me atravesaba corporalmente otras palabras de otros, ¿no? Había en la transcripción, en esa corporalidad de la mano que lee atentamente, ¿no? Atenta y cuidadosa y amorosamente otras palabras y las incorpora, ¿no? Y las traslada y las transmite. Entonces yo era nada más como un vehículo de transmisión o una grabadora. Y después de que se publicó, como fue un proceso tan largo, no es que haya sido un proceso tortuoso, en realidad creo que fue de los procesos de escritura más gozosos de mi vida. Sí sentí una pérdida cuando se hizo la cajita, porque yo llegaba todas las noches, durante muchas horas, a mover fichas de un lado a otro, y como el simple hecho del ensamblaje era creativo y creaba otras combinaciones y otro libro, para mí era como un proceso, un descubrimiento, pues. Entonces pasaba muchas horas imbuida en eso. Una vez que se terminó ese largo proceso de 10 años, ¿no? Me tardé más o menos 10 años en Permanente Obra Negra. Surgió la posibilidad de hacer algunas, porque tiene algo coral, ¿no? Algunas representaciones. Hice una instalación escénica, a la que me invitó una dramaturga mexicana, Andrea Salmerón. Leí algunas cosas en voz alta y siempre pensé que hay una pieza mm, maravillosa de León Ferrari, complejísima, interesantísima, que se llama Palabras Ajenas, creo, o Papeles Ajenos, que es una caja de colección que él hizo durante la dictadura argentina, de papeles, de recortes del periódico y que luego ensambló en un texto. Y Mm. se han hecho representaciones en varios museos, con lecturas de 6, 7, 8 horas. Uno de mis sueños es que algún día suceda algo así con Permanente Obra Negra, pero no lo puedo gestionar yo, pues, ¿no? O sea, tendría que surgir como de un interés de otros, eh, o no sé, ya veremos. Pero me gustaría un montón que esas voces sí, de algún modo, sí se escucharan en voz alta, ¿no? Mm. Justo, esta era mi última pregunta y justo ya me la respondiste, que era cómo veías el tema de la cita, ¿no? Del traer, darle la palabra a otro, finalmente, o otra, que pudiera no solamente, como bien decías, la deformación de la academia, no solamente em, parece que sostener una idea propia, porque nos sentimos tan precarios, frágiles al principio cuando estamos en una escuela, ¿no? Y nos están enseñando a escribir, entonces soltamos nuestra idea y tenemos que reforzarlo con gente que ya está legitimada, ¿no? Em, Obviamente no está así planteada la cita en tu obra, ¿no? Pero entiendo que hay un deseo de, a través de estas citas, de descentralizar, de expandir, ¿no? De también entender el proceso, ¿no? Propiamente de la generación de un texto, de la escritura. em, y eso me llevaba, salvo que tú quieras comentar algo más de cómo entiendes la cita, ¿no? Cómo entiendes esto de darle la palabra a otro, que también lo hemos reflexionado varias veces. em, a veces no es solamente darle la palabra a otro para que te refuerce lo tuyo, sino muchas veces para que te desorganice, ¿no? No hay nada más bello que te lleven a pensar de forma distinta, ¿no? A como empezaste justamente un planteamiento, ya sea dialogal o escritural, ¿no? Em, y eso me llevó también a un asunto que te quería preguntar, que es como tu obra justamente a través de los procedimientos citacionales, reescriturales, reflexivos, pero también en términos de el juego con los soportes, ¿no? Se tiende obviamente a acumular, a desbordar, ¿no? A ampliar. Entonces, esto ya es una pregunta como mucho más de inquietud creativa, ¿no? ¿Cómo sabes en el momento en el cual hay un proyecto ya que está fuerte en términos de sus bases, ¿no? Porque hay proyectos como Permanente Obra Negra que tienden, digamos, justamente a que se siga acumulando, ¿no? Para considerarlo
o terminado, o bien para soltarlo justamente a nosotros, tus lectores, y que sigamos replicándolo, pues, ¿no? ¿Cómo identificas eso? Porque finalmente yo tengo un amigo escritor que decía que al final los libros no se terminan, te los arrebata de las manos el editor, por ejemplo. Entonces, noto eso un poco, ¿no? La idea, obviamente, de la descentralización a partir de la cita, los soportes, pero también me llama, y teniéndote delante, del privilegio de tenerte delante y poder preguntártelo, ¿cómo identificas ese momento, esa, no sé, sensación, sentir, alarma interna de decir, ya está? Ya está, porque aparece un proyecto nuevo, porque hay una suerte como de agotamiento, porque ya dices, ya no tengo mucho más que decir por este plano. ¿Cómo es eso? Bueno, has dicho varias palabras ahí clave, ¿no? Alarma. Y después de 10 años, la alarma se sonó, ¿no? Y sobre todo porque con Permanente Obra Negra estuvo siempre la tentación, siempre he tenido la tentación de dejar de publicar para siempre. De hecho, llevo 5 años desde que creo que Permanente Obra Negra me liberó de la publicación. O sea, lo que yo quería era hacer un libro que se escribiera permanentemente, que siempre fuera un libro por venir, el libro por venir que ya no tendré que escribir porque está potencialmente en Permanente Obra Negra, ¿no? Ujú. Una vez mi hija me dijo, oye mamá, como que tú siempre has estado huyendo de la escritura. Y yo dije, llevo Wow. 20 años en terapia y mi hija me lo dice 30 segundos, me pude haber ahorrado una parte. Eh, Y claro, porque la escritura es un momento de inmersión y esa soledad prolongada de la escritura me empezó a agotar mucho. Me interesa mucho estar con otras personas y cada vez procuro más escribir fuera de la página, en otros formatos, desde el cuerpo, desde la respiración, desde la conspiración, desde eso que he ido llamando otras escrituras, escrituras de la presencia, escrituras de la escucha, escrituras de la situación y que tienen un carácter más performático. Pero volviendo a Permanente Obra Negra, siempre tuve la tentación de que fuera un rumor, de no publicarlo nunca, ¿no? Muchas amigas y amigos me preguntaban, ¿y si existe ese libro que estás haciendo en fichas, que es de puro plagio, o es un proyecto conceptual, ¿no? Es decir, es nada más un rumor y un relato que nos cuentas, pero no existe. Y mientras avanzaba en el fichero y llegaba al corazón político de lo que ahí me interesaba discutir sobre justamente lo que hemos hablado, sobre cómo escribir es también un acto colectivo o siempre es un acto colectivo, me di cuenta que resguardarlo, es decir, que atesorarlo, que no publicarlo, publicar significa ser público, ¿no? Es decir, compartir, era muy contradictorio, ¿no? O sea, que había algo que necesitaba ser compartido con otros y que deseaba ser y que yo deseaba compartir con otros, como herramienta, como reflexión, como juego. Y en ese momento, mientras escribía esa ficha, entendí que necesitaba ya eh, escribir las últimas fichas, aunque sigo acumulando fichas. No se me quitó la manía de escribir en papelitos. Eh, pero de eso, de liberarlo, ¿no? O sea, también es un gesto como de, sí, de desposeer algo, ¿no? Y todo el libro habla de la desposesión del lenguaje, ¿no? De la desposesión en el sentido de no apropiarse de las palabras. Eh, entonces, fue después de cierto tiempo que dije, hasta aquí. Creo que ahora que estoy escribiendo esta ficha, que es la última ficha que quería pensar sobre esto, tengo que empezar a pensar cómo publicarlo, porque ese fue otro gran dilema. Me tardé otros 2 años en encontrar editor o editora. En este caso fueron los editores de Sexto Piso. Me batearon de varias editoriales. Era una cosa absolutamente incomprensible. Tuve que yo misma buscar, gestionar fondos para poderlo producir, porque también como múltiple pues era caro, ¿no? Y no quería que fuera un objeto único, o sea, un fetiche, sino que por lo menos hubiera unos 100, 150 ejemplares de la caja y otros del suajado, ¿no?
Y por eso también opté por el formato libro, que sigue siendo el más democrático en última instancia. Entonces ahí, cuando también pensé en, aunque la palabra libro aparece tachada en permanente obra negra, no desaparece por completo porque seguía siendo la mejor forma de hacer circular esas fichas, ¿no? O esos fragmentos. Entonces, esa fue el momento en el que decidí. Ajá, sí. Pasar de la ficción o del relato o de lo conceptual de permanente obra negra a su materialización, porque también en términos materiales había una reflexión sobre el objeto libro Ujú. o sobre Ah, ese objeto todavía llamado libro. Entonces, pensar sí, pues en el material, en la manufactura artesanal, porque fue, al menos esta parte ujú. la encuadernación fue artesanal, ¿no? Se hizo en un taller de artesanos, sino en una imprenta, el diálogo con los imprenteros, toda esa otra parte del proceso que queda fuera del escritorio del escritor, ¿no? Como dice Ulises Carrión en El nuevo arte de hacer libros, en el nuevo arte, los escritores también se ocupan de la circulación, de la distribución y de la producción de libros, y no como en el viejo arte donde los escritores o escritoras escriben y los otros, los obreros del libro, manufacturan, ¿no? Bien, Entonces también fue otro momento del proceso, también muy largo. Ujú. sí. No, y muy, muy decidor desde mi punto de vista para el proyecto, porque siempre lo vi como si fuera el libro de los pasajes, ¿no? De Ujú. Benjamin, pero la materialización, ¿no? De ese libro de los pasajes con el libro hojado y con la cajita, ¿no? Bueno, Pau, no sé si tienes una última pregunta. Ah, sí, creo. Ahorita, de hecho, que mostrabas permanente obra negra, em, me pareció como que esas fichas, ¿no? Esas palabras, ese lenguaje, esa escritura, eran como cuerpos, ¿no? Cuerpos y a la vez despojos. Y quería preguntarte como última pregunta, como el bonus track, em, ¿cuál es o qué importancia le das como al cuerpo o a la implicación del cuerpo en la escritura y en tu escritura? Bueno, pues ese es el lugar hacia el que he ido mutando en los últimos años, justo a raíz de la pandemia. Toda mi investigación, exploración y práctica está ya fuera de la página, ¿no? Empecé a hacer práctica de danza buto y otras Mm. prácticas corporales Mm, y somáticas. madre. También porque tengo la peor espalda que puede tener una escritora, tengo lesiones desde de un accidente que tuve muy joven, entonces estar sentada me produce una enorme cantidad de dolor. Entonces y lo que me ha sostenido en el tiempo es mover el cuerpo. Y también porque me parece urgente, en medio de las reflexiones que estamos haciendo en esta crisis planetaria, además de descentrar el lugar de lo humano, de lo individual, eh, ir rompiendo con esta dualidad cuerpo-mente, ¿no? O sea, eh, somos un cuerpo que escribe y también escribimos con el cuerpo, ¿no? Y para muchos escritores durante mucho tiempo la cabeza era simplemente, eh, o el cuerpo era simplemente el pedestal, ¿no? El sostén de la cabeza, como que no existe el cuerpo. Y creo que desde las escrituras feministas, desde las escrituras de los últimos tiempos, el cuerpo va cobrando un lugar muy central, ¿no? Como percepción del mundo, porque no solo somos abstracción inmaterial, como nos hace pensar la computadora, como nos hace pensar los flujos de información en la era del capitalismo digital, somos sobre todo un cuerpo que se duele, un cuerpo que se alimenta, un cuerpo entre otros cuerpos, un cuerpo que contiene otros cuerpos, ¿no? Y, y yo creo que si alguna posibilidad queda de sanar la herida profunda que le hemos hecho al planeta, es desde el cuerpo, ¿no? Desde meter las manos a la tierra, desde salir de las pantallas. ¿Qué bosques estaremos dispuestos a defender si solo los miramos a través del monitor, ¿no? De ir y oler la tierra mojada, de sembrar. Y siento que varias prácticas de danza, como la danza buto, tiene una relación enorme con el entorno. Es un dejarse mover por el entorno más que buscar la expresión individual. Entonces, bueno, pues ahí se abrió un portal enorme
Y ahora doy laboratorios donde escribimos con cuerdas entre todos, movemos un dispositivo colectivo, hacemos partituras. Padre. Sí, sí, y con un lenguaje cada vez más desarticulado en términos verbales, ¿no? Pero que hace intervenir otros lenguajes, ¿no? Escribimos en pajarístico, vamos al bosque, escuchamos pájaros y traducimos y hacemos poemas, en fin. Qué bueno. Ya vénganse para acá y nos vamos al bosque a hacer pajarísticos. Hombre, a lo Juan Luis Martínez. No, está maravilla. Es, de- Wow. es una ficha que está en permanente obra negra, sí. Sí, exactamente. Los pájaros cantan el pajarístico, pero los escuchamos en español. Nosotros hemos Exactamente. escuchado el idioma Benshushan hoy, ¿no? Y tenemos de verdad un enorme agradecimiento que hacerte. ¿No? Te mandamos todo nuestro cariño. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Lo que nos están escuchando, por favor, está el taller Escribir muy lentamente, que lo dirige Vivian, ¿no? Asómense ahí a las redes para, para ver más datos. Y bueno, pues el Temporal Libros, ¿no? Que yo no he tenido la oportunidad, yo vivo en Querétaro, pero me daré una vuelta a la Ciudad de México para asistir a eso, ¿no? A armar esos yengas, que he visto ahí por redes que se ha armado la pavo también, ¿no? En la venta de la biblioteca de tu papá, ¿no? Así Entonces, es. un abrazo enorme, muchas gracias por participar acá en Notas al Gracias Margen. a ustedes. Muy, muy, muy interesante y muy, sí, muy, muy chida conversación. Gracias. Muchas Nos vemos, gracias, Vivian, Víctor. Un gracias por abrazote. todo. Hasta luego. Bye, Bye. cuídense. Besos, chao.